Esta semana celebramos el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Y es un tema que yo quiero tocar hoy. Está en la Biblia, bien cimentados en la enseñanza de Cristo, es el amor. Porque todo lo que Cristo hizo, lo hizo por amor. Y si algo nos enseñó Cristo sobre todas las cosas, es que tenemos que amar. Tenemos que amar. Que el amor todo lo vence. La Biblia nos enseña que el amor de Dios está en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es por eso que con ese amor de Dios se puede amar al enemigo. Sin ese amor no se puede, pero con el amor de Dios sí. Es con ese amor que podemos romper barreras de razas, de color, de cultura, barreras de denominaciones religiosas. Las podemos quebrar porque el amor todo lo vence. Es por eso que el ministerio de Cristo comienza precisamente en la región de Galilea. ¿Y cuál es la región de Galilea? Es la región de los extranjeros. Es donde vivían los extranjeros, los marginados, los pobres, los leprosos, los ciegos, los intocables, los indeseables. Jesús comienza su ministerio precisamente en la región de Galilea. Porque ahí nos quiere enseñar que Él vino a buscar no a los que están sanos, sino a los que están enfermos. No a los que están salvos, sino a los que están perdidos. Que Él no vino a excluir, sino a incluir a todos en la salvación de Dios. Por eso su ministerio es y comienza en Galilea. Y por eso es que se burlan de Él y dice: de Galilea no sale nada bueno. De esa región de Galilea nada bueno nunca ha salido, porque era una región marginada, ¿verdad? Como también hoy quizás se diga lo mismo de los países en que muchos de nosotros procedemos. ¿Verdad? Pero Jesús vino a identificarse con esos que están marginados, esos que están señalados, y Él vino a romper toda barrera. Por eso Jesús se acerca a lo que era imposible hacer de acuerdo a sus tradiciones. Ir a casa de un publicano, ir a casa de uno que colectaba taxes, ir a casa de Zaqueo, ¿verdad? Y entra ahí y comer en la casa de Leví, que era también, o Mateo, como también después se le llama, ¿verdad? Y comer en casa de Mateo. Y no solo comer en su casa, sino hacerle llamado para que sea un apóstol y lo siga. Cuando él también era cobrador de impuestos y era por la élite religiosa separado y despreciado de todos. Entonces Jesús nos enseña, ¿verdad? El amor de Dios llega precisamente a toda la raza humana. Llega para abarcar a todos. Y Lucas, más que todo, cuando usted lee el Evangelio de Lucas, Lucas hace énfasis precisamente en que Jesús se identifica con los marginados, con los indeseables, con los pobres, con los leprosos. Y Lucas presenta esos casos y le da más vida que quizás otros de los escritores de los evangelios, porque Lucas era también extranjero. Lucas no era de la nación de Israel, ¿verdad? Y como extranjero él quiere mostrar que el evangelio también viene no solamente para el pueblo de Israel, la nación de Israel, sino que viene para todos los que están dispuestos a creer en Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Y por eso es que Lucas, ustedes ven que hace énfasis
no solamente en el ladrón que se arrepiente en la cruz, pero también en el centurión que está a los pies de la cruz. El centurión romano que está encargado de darle muerte a Cristo, pero que cuando ve los eventos que suceden en la muerte de Cristo en la cruz, declara y dice: este hombre ciertamente es justo. Aleluya. Y aquel centurión tuvo un encuentro con Cristo. Y Lucas hace énfasis en eso, ¿verdad? Igual que cuando el centurión, aquel que tenía su siervo enfermo, y se acerca a Jesús, y Jesús le dice: vamos, voy a tu casa a sanar a tu, ¿verdad?, a tu consiervo. Y el centurión romano le dice: no es necesario que vayas a mi casa. Yo soy un hombre de autoridad, y yo reconozco que tú tienes autoridad. Si tú dices la palabra desde aquí, desde este lugar, la enfermedad tiene que irse. No puede estar ahí más. Porque cuando tú hablas hay autoridad en tu palabra. Aleluya. Y vaya si había autoridad, que le decía a los vientos: cálmense, y a la mar bonanza, y tenían que obedecer. Y a los demonios: salgan, y tenían que salir. Y a los muertos: levántense, y se levantaban. Aleluya. Y Jesús dio la palabra, y el siervo del centurión se levantó. Amén. Gloria a Dios. Es Lucas quien en Hechos sigue narrando el ministerio de los apóstoles entre los gentiles, y señala la primera visitación a casa de un gentil por un judío. Cuando Pedro se le enseña en una visión que vaya a casa de Cornelio, porque él está orando y ha visto una visión donde se le dice que vayan a buscar a Pedro, que está en casa de un tal Simón el curtidor, y le dan la calle y todo, y lo mandan a buscar, y Pedro tiene que ser avisado por Dios. En una visión él ve un mantel que baja del cielo con toda clase de animales, inmundos y limpios, y una voz que se le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro contesta y le dice: Señor, yo no puedo comer porque allá hay animales inmundos, y nunca nada inmundo ha entrado en mi boca. Como buen judío, hacía separación en la comida entre los animales que la Biblia señala como limpios y los animales impuros. Pero ahí en ese manto se le enseñó a Pedro una cosa, porque por 3 veces vio ese manto, y después al final, cuando Dios le dice: mata y come, y Pedro le vuelve a contestar: no, porque nada inmundo ha entrado en mi boca, oye la voz de Dios que le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Aleluya. Y es Lucas quien nos enseña que no es tanto por los animales que Dios está preocupado, sino por los gentiles, por los extranjeros, por los que no son ciudadanos de Israel, que también para ellos viene la salvación. Y aunque los religiosos en Israel le llaman inmundos, impuros, indignos, separados del pueblo de Dios, sin linaje y sin descendencia, sin promesa y sin salvación, para eso vino Cristo, y Cristo los limpió a ellos con su sangre. Aleluya. Y entonces, cuando vienen los mensajeros a buscar a Pedro, Pedro acepta la invitación, porque dice: a mí se me enseñó que aunque para mí como judío sería inmundo entrar en casa de un gentil, Dios me enseñó que lo que Él limpió no lo llame yo inmundo. Una enseñanza muy buena y muy linda para todos nosotros. Amén. Que muchas veces no entendemos la obra que Dios ha hecho
en otras personas y no podemos declararla ni verla. Y no la entendemos y seguimos señalando y seguimos criticando sin saber que es un instrumento de Dios para algo. Amén. Entonces tenemos que ver las cosas a través del espejo del amor. El amor es el que nos permite romper todas esas barreras. Miren esta historia, porque el tiempo se nos va. Vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 10, y vamos a comenzar en el verso 25. Lo vamos a poner ahí en la pantalla para que todos lo leamos también. Lucas 10, 25. Aquí se le acerca a Jesús un intérprete de la ley, un conocedor de la letra de la ley, uno que había dedicado su vida a entender la palabra de Dios, las escrituras, la ley, el toral de Dios. Un experto en las enseñanzas de las escrituras. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Dijo, ¿para qué? Para probarle. Mire ya cómo empieza la historia. En otras palabras, este intérprete de la ley no se acerca a Cristo para aprender, porque él piensa y cree que sabe más que Cristo. Entonces él no va a ir para aprender, él va a ir para probarle. Por eso cada vez que me hacen una pregunta yo digo, ¿me está probando o me está preguntando? Pastor, una pregunta, y yo digo, ¿para probarme o para preguntarme? Hay que ver. ¿Qué tal? Para probarle. Le costó trabajo, pero le dijo, maestro, le habrá costado un trabajo. ¿Haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Y ahora Jesús le contesta, ¿qué está escrito en la ley como lees? Jesús entiende que él sabe la respuesta, pero quiere probarle. Quiere probarle. Entonces le dice, ¿qué está escrito en la ley? La que tú sabes, la que tú lees. Y aquel le respondió, el intérprete de la ley le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está citando Deuteronomio 6 y Levítico 19, 18. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Tremenda respuesta, ¿verdad? Él viene para probarle. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? No qué tengo que creer, en quién tengo que confiar, sino qué tengo que hacer. Porque, ¿verdad? Como religioso legalista, cree que la salvación es por obra, no por fe. Y Jesús lo trata por ahí. Y le dice, bueno, ¿cómo está en la ley como tú lees? ¿Qué dice la ley que tú lees? Entonces él le cita la palabra de Deuteronomios y le cita Levítico. Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bien has contestado, porque esos son los dos mandamientos más grandes. Ahí están incluidos los 600 y tantos mandamientos de la ley. En esos dos, de esos 12, es una rama que salen de esos dos principales mandamientos. Todo lo demás se deriva de ahí, del amor a Dios y del amor al prójimo. Pero la respuesta de Jesús tuvo que haberle
estremecido el corazón porque Jesús le dice: no, ya lo estás haciendo, sino haz esto y vivirás. O sea, yo sé que tú sabes la respuesta, pero no estoy interesado en lo que tú sabes, sino en lo que tú haces. Yo quiero decirte, mi hermano, no es lo que sabemos lo que nos justifica ante Dios, es lo que hacemos. Porque podemos saber mucho y hacer poco. Y entonces dice que, claro, esa respuesta ante el público lo desenmascara. Porque todo el mundo dice: ah, pero mira, no lo está haciendo. Porque el maestro le dijo: haz eso y vivirás. Hazlo, le dice Jesús, hazlo. Lo sabes, ok, pero hazlo. Nosotros sabemos que hay que amar al prójimo y que hay que amar a Dios, pero la pregunta es: ¿lo estamos haciendo? Y no es que lo estamos haciendo un domingo, no, lo estamos haciendo todos los días, continuamente. Cualquiera que lee esa respuesta dice: pero qué respuesta tan simple, tan sencilla, tan fácil de obedecer. Ajá. Medita por un momento y piensa y ponte a pensar si de verdad todos los días de tu vida estás poniendo a Dios primero y amando a Dios primero y obedeciendo a Dios primero. Y ponte a pensar también si todos los días de tu vida estás amando primero a tu prójimo. Y si lo estás amando verdaderamente como a ti mismo. O estás amando solo a tu familia. O estás amando solo a los que te caen bien. O estás amando solo a los que te dan palmadita en la espalda. Y a los que te llaman por tu título. Y a los que te dan reverencia y pleitesía. O estás amando a tu prójimo, que significa un desconocido también, un extraño también, uno lejano también. Y cuando usted ve la respuesta, lo único que podemos decir es: Señor, ten misericordia y ayúdame, porque si esto tengo que hacer para entrar al reino, estoy perdido. Pero ayúdame, dame amor, dame amor, dame amor, dame amor, dame amor, dame amor, dame de ese amor, dame de ese amor, dame la fuerza, dame un corazón que así sea. Entonces dice que el intérprete de la ley, para justificarse, ponga el próximo versículo, el 29. Para justificarse. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? El problema es que a este intérprete de la ley y a los fariseos y a toda la élite religiosa de Israel, el prójimo era un núcleo muy pequeño. Un fariseo decía: mi prójimo es otro fariseo. Que yo sé que está guardando la ley como yo la guardo. Y tiene el celo de la ley como yo lo tengo. Y tiene la creencia que yo tengo. Pues ese es mi prójimo. Y a ese yo lo amo. Pero al resto no tengo nada que ver con ellos. Ese es el problema. ¿Qué hacemos del prójimo a un grupo muy pequeño? Y en vez de incluir, excluimos. Y hacemos un club. Mi prójimo es los de mi célula, los de mi grupo. Ese es mi prójimo. Los de mi iglesia.
los de mi creencia. Y los bautistas dicen, mis prójimos son los bautistas, y los pentecostales, mi prójimo es los pentecostales. ¿Está entendiendo? Pero Jesús aquí nos va a enseñar algo. Ahora Jesús le dice, muy bien, me preguntaste quién es tu prójimo. Ahí voy, te voy a enseñar una parábola. Y le dijo, verso 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que también descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, un extranjero, que iba de camino, vino cerca de él y viéndolo, fue movido a misericordia. Entonces, el sacerdote y el levita pasan de largo. Dice que pasaron cerca del lugar y lo vieron, pero pasaron de largo. ¿No hay veces esa es la actitud que a veces tenemos? Pasamos cerca del problema, lo vemos, pero seguimos de largo. Como queriendo decir, no es conmigo. No es conmigo. No es conmigo. No tengo por qué identificarme con esos. No me incumbe eso. Ahora, iba de Jerusalén a Jericó. Se nos enseña en los récords que la mayoría de los sacerdotes y levitas ministraban en Jerusalén, pero vivían en Jericó. Eso quiere decir que este sacerdote y este levita habían terminado la función de la semana y tenían varios días de descanso e iban a su casa y bajaban de Jerusalén, que está a 900 pies o metros de altura, a Jericó, que está a 27 metros bajo el nivel del mar. Bajaban a quedarse en su casa. Pero dice que pasaron de largo. No les interesó. Porque hay personas que viven bajo esa regla. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Ese es tu problema, yo tengo mi problema, sigo de largo. Ya vimos el primer grupo. El primer grupo dice, todo lo que tú tienes es mío. Ese es el ladrón. Cuidado. Que ese está mirando porque dice, todo lo que tú tienes puede ser mío. Ese es el primer grupo. O sea, hay tres grupos aquí. Hay tres filosofías aquí. Tres maneras de ver la vida. Hay personas que viven la vida codiciando lo que otros tienen y queriendo lo que otros tienen, e envidiando lo que otros tienen y queriendo quitar lo que otros tienen, porque ellos viven bajo esa regla, lo tuyo es mío. Amén. Entonces viven así. Y ese fue el ladrón que vino y le dio la golpiza a aquel que descendía a Jericó en el camino. Dice que lo dejaron medio muerto, no medio vivo, medio muerto. Y le robaron todo lo que tenía. El segundo grupo son el sacerdote y el levita, que viven bajo la filosofía, tu problema es tuyo y mi problema es mío. Lo que tú tienes es tuyo, yo no te lo toco, yo no me meto, pero lo que yo tengo, no mires para acá que no te toca nada.
Tu tiempo es tu tiempo, mi tiempo es mi tiempo, tu problema es tu problema, y tú por allá y yo por aquí. Como muchos matrimonios, 50-50, tú por allá y yo por aquí. Y así hay muchas casas divididas. Y la Biblia dice que una casa dividida no puede permanecer. Y como la esposa gana 10 pesos la hora y el hombre gana 30, le dice, lo que tú ganes tú y lo que yo gano. Eso sí, los gasto a la mitad. Eso sí, los gasto a la mitad. Los gasto a la mitad y lo que te sobre, ¿qué le va a sobrar? ¿Qué le va a sobrar? Ay, bendito. A él sí le sobra, pero a ella. Pero así hay matrimonios, viven bajo esa filosofía. Viven bajo, ¿no? Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Tu problema es tu problema, mi problema es mi problema. Tu familia es tu familia, mi familia es mi familia. Cuando nos unimos en matrimonio, nos unimos a la familia de la mujer y a la familia del hombre. Y así que tiene que ser. Tú tienes que amar a esa suegra. Yo sé que es duro, pero hay que amarla. No, jugando. Porque ¿cómo no vamos a amarla? Si es la que dio a luz a la que es mi esposa hoy. Claro que algunas suegras, bueno, ya se pasan, ¿no? Pero la mayoría están interesadas en el bien de su hija y es normal. Y si te han dicho algo es porque lo estás haciendo mal quizás. Por eso tú dices, no, pues mejor la suegra lejos. La suegra sí la quiero, pero lejos. Porque a veces te dice lo que está mal hecho. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que entender que no podemos vivir así. No podemos vivir de esa manera. Qué triste es ver que a veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. No porque estamos haciendo daño, es porque no estamos haciendo ningún bien. ¿Y sabe lo que hacemos? Pasamos de largo. Hay problemas políticos, sociales, que nuestros hermanos hispanos están pasando. Problemas serios. Y porque ya tú tienes una residencia y un pasaporte, pasas de largo. Pasas de largo. Porque tú vives bajo esa regla. Tu problema es tu problema. Ya yo arreglé el mío. Yo era igual que tú y vine igual que tú, pero ya yo me arreglé. Allá tú sí tú te arreglas. Y no hay una palabra de comprensión, de simpatía, de ayuda, de ánimo. No, porque pasamos de largo. Pasamos de largo. Y yo me estoy hablando a mí mismo también. Porque yo a veces he pasado de largo también. En algunas cosas. Porque no somos perfectos. Pero yo quiero aprender. Y yo no quiero pasar de largo. Yo quiero hacer algo. Se cuenta que en la guerra civil, cuando Estados Unidos tuvo esa guerra civil entre el norte y el sur, en un pueblecito pequeño, en la frontera de North Carolina con Virginia, hubo una guerra muy grande. Y esta mujer cristiana salió a dar agua a los heridos que estaban en el camino, que estaban tirados ahí en el campo, porque cerca de su casa
en un campo grande de maíz. Ahí se hizo una matanza tremenda entre hermanos. Entre hermanos. Porque unos pertenecían a la milicia de North Carolina y otros a la milicia de norte de Virginia. Y muchos de ellos eran hermanos, parientes. Pero divididos por una guerra se estaban matando. Y esta mujer sale con un cántaro de agua y con una palabra de aliento y empieza por los que están en su territorio, por los que llevan el color de su bandera. Y empieza a darle agua a ellos, pero sigue caminando y sigue avanzando. Y cuando viene a ver, el color del uniforme cambia, pero el dolor no. El color del uniforme cambia, pero los rostros son parecidos y los quejíos son iguales. Y esta mujer se mueve a misericordia y pasa al bando de donde ella no pertenece y sigue dando agua y sigue dando aliento y sigue confortando a los heridos que están ahí. Ella pudo decir: hasta aquí llegué, y regresar atrás. Pero fue una milla extra. Se dio de cuenta que aunque cambiaba el uniforme, eran seres humanos iguales. Seres humanos que llevaban la misma sangre, que sentían el dolor igual, que estaban en el último aliento de su vida con sed, y ella por lo menos les hizo morir con un poco de agua. Murieron confortados. Ella acomodó su cabeza, tocó sus manos. Qué duro es morir solo, pero cuando hay el toque de otra persona, se pasa mejor. Y por siempre está en la historia esta mujer. Si quieres hacer historia, no puedes pasar de largo. Las personas que pasan de largo nunca hacen historia, nunca dejan huella, nunca hacen nada digno de imitar. Las personas que se acercan al dolor son las que tocan al ser humano. Yo le doy gracias a Dios porque hay muchos aquí que si tú los invitas a una fiesta, te alegran la fiesta. Pero si hay que llorar, invita a los que lloran de gratis. En los tiempos bíblicos, cuando una persona mala moría pero tenía dinero, compraba lloronas. Aquí hay lloronas que te van a llorar de gratis, porque se van a identificar. Saben alegrarte la fiesta y saben llorarte cuando tienes que llorar. Hay otros que saben actuar. Los conozco, sé sus testimonios, sus historias. Saltan van manejando y ven un accidente y saltan. Y cuando otros están mirando, ay, que va a coger fuego, pero hay una niña y una madre, él es el único que se mete para adentro del carro a cortar el cinturón de la niña que está ahorcada y es pequeñita, está en su asientico, y la saca de ahí, exponiendo su vida. Yo quiero tener eso cerca de mí. Esos son los que yo quiero tener cerca conmigo. No a los que pasan de largo, a los que se meten en el carro cuando va a explotar. Y aquí los hay, gracias a Dios por eso. Podemos pasar de largo o podemos hacer lo que hizo el buen samaritano. Un extranjero, Jesús usa a un extranjero y dice: mira, el religioso con el mandamiento de la ley, amarás a tu prójimo, pasó de largo. Y el levita, que cantaba todos los días en el templo, yo te amo en el amor del Señor, pasó de largo. ¿Te das cuenta? Porque podemos cantar muy bonito y podemos predicar muy bonito, pero el problema es si pasamos de largo o nos quedamos ahí. Eso es lo que hace la diferencia.
A Dios no le impresiona lo que hablas ni lo que cantas, sino dónde te detienes. ¡Que lucha! Y en el problema de los emigrantes, usted tiene una opción. Usted pasa de largo y usted dice, allá ellos, ese es su problema. O usted toma una decisión y dice, no, por lo menos un vaso de agua fría tengo que darle a uno de ellos. Tengo que identificarme, tengo que acercarme. Mire, si usted toma el caso de los ilegales o indocumentados, no importa cómo los llamen, ¿verdad? Solo por lo que las noticias dicen y solo por lo que la propaganda habla, usted no va a tener una idea clara de lo que está pasando. Para usted entender el sufrimiento humano de un indocumentado en este momento, usted tiene que acercarse y oír su cosa. Oír lo que está pasando y sentir lo que está sintiendo. ¿Me estoy haciendo entender? Si usted nada más que va a oír noticias y va a oír lo que dicen los expertos y los políticos, usted va a criar un corazón endurecido y va a decir, como dijo el sacerdote y el levita, yo sigo de largo. Pero si usted es un buen samaritano, usted dice, yo no solo voy a pasar cerca y voy a mirar. Dice que él acercándose se detuvo. Y mire qué palabra usa Lucas. Dice, y fue movido ¿a qué? Siento el Espíritu de Dios. Yo batallé para este mensaje, pero le doy gracias a Dios que tuve el valor para darlo. Le doy gracias a Dios. Aleluya. No fue movido por la raza, por el color, por la lengua. ¿Fue movido a qué? Porque él era extranjero. Y el que estaba herido era un judío. Y los samaritanos y los judíos no se llevan. Son enemigos a muerte. Él no fue movido por su cultura, por el color de su piel, por su raza, por su nacionalidad. Fue movido a misericordia. ¿Qué es lo que tiene que mover a la iglesia para ser una iglesia revelante en el siglo XXI? Para poder ser una iglesia revelante que valga la pena, tenemos que movernos a misericordia. Tenemos que movernos a misericordia. Identificarnos con los marginados como hizo Cristo. Tocar a los intocables como hizo Cristo. Comer con los pecadores como hizo Cristo. Porque de qué otra manera los vamos a ganar. Si pasamos de largo, ¿cómo los vamos a ganar? Pero hoy en día se quiere vivir en la iglesia de la prosperidad y de la élite. Y queremos que todos los miembros sean empresarios, doctores, ingenieros. Y que todos, ahorita vamos a poner allí un E-Verify, que todo el que entre tiene que enseñar pasaporte. ¿Sabe por qué las iglesias se llamaban santuario? Porque viene de la palabra latina, que significa casa de refugio, un santuario. La iglesia era un lugar de santuario para recibir a todos. Era un lugar de refugio para el herido, para el pobre. Les voy a contar otra verdad de la guerra civil.
Cuando el general Lee, el que está al frente de todas las fuerzas de los confederados, de lo que se conoce como los del sur, firma el papel de que se va a rendir con el general Grant. Firma ese papel y Grant le dice: te puedes ir con tus armas, te puedes ir con tu ejército, te puedes ir con todo lo que tienes. Es más, veo que no tienen comida y ordenó: denle comida, y denle comida para el camino. Y Lee le dijo: con esa condición me rindo. Con esa condición de que yo no tengo que entregar mis armas y que mis soldados no van a ser presos, sino que ahora somos ciudadanos libres de una sola nación. Bajo esa sola nación donde mis soldados son libres, yo me rindo. Pero cuando Grant llega a Washington y habla con Lincoln, que le dio la orden de hacerlo así, se había levantado ya un grupo que quiere vengarse de los del sur y que quieren destruir a los del sur. Y le dicen a Grant: lo que tú firmaste con Lee no vale la pena, no sirve. Porque ellos tienen que pagar todo lo que han hecho. Y Grant le dice: ya yo le di mi palabra, y si ustedes quieren que mi palabra se rompa, yo renuncio y no sigo más. Entonces, para evitar un escándalo, dice: no, que se quede así. Y Lee se enteró de eso. Pasaron los años. En una iglesia del sur se está celebrando la Santa Cena. Los blancos están sentados en el santuario. En la parte de atrás, en un lugar reservado, están los negros, que pueden entrar, pero no pueden mezclarse. Pero cuando el pastor dice: pasen a recibir el pan que vamos a tomar la Santa Cena, el primero que se levanta es un hombre de la raza negra. Abre camino por el pasillo y se deja venir y se arrodilla frente al altar donde está el ministro, espantado y no sabe qué hacer. Todos los ojos de la congregación están sobre él, porque nunca eso había sucedido. Pero la guerra civil se acabó. Y ya se declaró que hay libertad para los negros. Y que somos una nación de todos los hombres son iguales. Amén. Pero todavía el racismo está ahí. Dentro de la iglesia. Dentro del pueblo de Dios. Y aquel hombre está solito ahí arrodillado. Todos los ojos están con él y el ministro no se atreve a darle el pan. Hasta que un hombre de canas blancas se abre paso entre la gente. Y aquel hombre blanco es el general Lee, del ejército confederado del sur, que peleó para que los esclavos no fueran libres, pero perdió y firmó un tratado. Y era un hombre de palabra, como lo era el otro también. ¿Y sabe lo que hizo general Lee? Vino y se arrodilló junto a la persona de color que estaba ahí en el altar. ¿Podemos pasar de largo o podemos acercarnos con misericordia? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo les digo, tenemos que, hoy más que nunca, actuar con misericordia. ¿Cómo vamos a ganarle a la ideología separatista, a la ideología de una raza superior sobre todas las demás razas? ¿Cómo vamos a ganarle al corazón endurecido de hombres y mujeres en este mundo
que creen que por el color de su piel son superiores a los demás, como único le vamos a ganar es moviéndonos a misericordia. Moviéndonos a misericordia. El amor todo lo triunfa y todo lo puede. Y hoy más que nunca tenemos que movernos en amor y enseñarles que no somos lo que ellos piensan. Y eso tiene que comenzar en la iglesia. Tiene que comenzar aquí unos con otros en amor, moviéndonos a misericordia, identificándonos con el dolor, viendo de cerca el dolor de mi hermano. Porque es muy fácil pintar a millones de personas con una sola brocha. Cuando hay casos muy duros, muy humanos, muy difícil de resolver, muy difícil de resolver. Y que tiene que hacerse con misericordia. ¿Qué nos debe de mover a nosotros? Lo que movió al samaritano. Fue movido a misericordia. Que Dios nos ayude en este tiempo y en esta hora a movernos en misericordia. Hay marginados que nos necesitan. Hay pobres que nos necesitan. Hay hermanos nuestros comprados con la misma sangre, que en esta misma congregación comen del mismo pan que tú comes y beben de la misma copa que tú bebes, que cantan los mismos himnos que tú cantas y adoran al mismo Dios que tú adoras. ¿Vas a pasar de largo o vas a ser movido a misericordia? ¿Vas a vivir bajo la filosofía, tu problema es tu problema? Le doy gracias a Dios porque Jesús presentó otro grupo con una filosofía diferente. Mire lo que hace este hombre. El verso que sigue. Mire lo que hace. Y acercándose. Los otros pasaron de largo, pero él se acercó. Amén. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura de piel. No le importó que le manchara el asiento de piel de sangre. Una montura de piel vale casi lo mismo que un asiento de ahora de LED de eso que usted tiene. Lo montó en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Mire lo que sigue diciendo, 35. Otro día, al partir, o sea, estuvo todo aquel día y aquella noche cuidándolo. Al otro día ya tenía que partir, pero antes de partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídale y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Gloria a Dios, porque Jesús no dijo, nada más que hay 2 grupos. De aquellos que dicen todo lo que tú tienes es mío, ni tampoco haya otro grupo que dice lo que tú tienes es tuyo y lo que yo tengo es mío. Pero hay un tercer grupo que dice todo lo que yo tengo es tuyo. Y usted dirá, ¿y es fácil eso? No es fácil. No lo es. Pero ¿vamos a hacer lo que Jesús enseñó? ¿O vamos a ser movidos por las obras de la carne? Jesús nos enseñó, este tercer grupo, que aquí se enseña con el samaritano extranjero. Y qué bueno que eres extranjero, porque aquí casi todos somos extranjeros. O hijos de extranjeros, o nietos de extranjeros, o tataranietos de un extranjero. Entonces,
dijo, no, yo te voy a dar 2 denarios. Unos comentaristas dicen que con eso se podía pagar de 3 a 4 semanas en un mesón. Con esos 2 denarios, de 3 a 4 semanas, él podía vivir ahí. Y en aquel mesón le iban a dar desayuno, almuerzo y comida. Y lo iban a atender. Un cuarto. Le dijo, yo voy a regresar. Y yo me hago responsable, yo, de pagarte lo que, si después de eso hace falta más. Él tomó esa responsabilidad para él. Él no dijo, bueno, si él quedó herido ahí, allá él. Esa es su responsabilidad. ¿Sabe la pregunta que a veces la mayoría nos hacemos esta pregunta? Cuando alguien tiene un problema, la primera pregunta que nos viene a la mente, ¿y qué habrá hecho? Bueno, este que cayó en el camino, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, que a lo mejor era gordito y no corrió fuerte. Y a lo mejor tenía, no sé, algo tenía que no pudo correr, pero a él le cayeron. Es lo primero que queremos saber, ¿y qué habrá hecho? ¿Sabe que el samaritano no le importó qué hubiese hecho? No le importó. Quizás tiene una maldición encima, quizás a saber lo que ha hecho. Que mira aquí lo que le pasó. Él dijo, a mí no me importa lo que haya hecho. Si Dios me lo puso aquí en el camino, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. ¿No es ese el amor de Dios? ¿No es eso lo que Cristo ha hecho por nosotros? Aleluya. No dejó él su trono de gloria para hacerse hombre y nacer en un pesebre y morir en una cruz para salvarnos. No fue movido a misericordia cuando dio su cuerpo para ser torturado por el látigo romano y sus manos y sus pies para ser clavado en un madero. ¿No fue movido a misericordia que hizo todo eso? ¿O usted cree que Jesús hizo eso porque le ganaron? Porque fueron más fuertes que él. No. Él dijo, yo pongo mi vida y después la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, yo la pongo voluntariamente. ¿Eh? Pero Jesús nos enseña. Porque esta es la iglesia que Jesús quiere. Una iglesia llena de buenos samaritanos. Que son movidos a misericordia. Que se acercan al problema. Y que hacen algo para resolver el problema. Por lo menos algo tengo que hacer para resolver este problema. Algo tengo que hacer. Que Dios hoy nos ayude a vivir esta verdadera vida del amor. Este camino es el camino más difícil y más duro. El camino de la indiferencia es más fácil. Caminar como caminan los caballos. Con dos, ¿cómo se llama eso que le ponen aquí a los caballos? Eso mismo. Caminar nada más que mirando adelante. Caminar interesado solo en lo que a mí me interesa. Y buscando lo que yo quiero. Pero qué cosa es cuando tenemos que ser movidos a misericordia. Y hacer algo para movernos a misericordia. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público.